Esperé a mi esposa en la sala y la vi llegar de madrugada con marcas de besos en el cuello, luego me dijo con la dulce voz de quien no tiene nada de culpa: querida, ¿por qué estás despierta a estas horas? Y yo le respondí fríamente, con el alma helada y el corazón en ruinas: estoy esperando que llegues para decirte que quiero el divorcio. Ella trató de ocultarlo, trató de reír, de burlarse, trató de tocarme con ese toque que durante tantos años fue lo que me calmó, pero ahora me hacía sentir náuseas. La traición tiene olor. No es el perfume barato que se mezcla con tu piel o el sudor de tu ropa interior, no es el lápiz labial corrido o el cabello despeinado. Es un olor afín, a podredumbre emocional, a alma quemada. Ya lo sabía todo. Cada detalle. Y lo peor de todo no fue el acto, fue el teatro. Ella me miró a los ojos y dijo que me amaba, mientras intercambiaba mensajes traviesos con otro hombre en el baño de la habitación de al lado. Era allí, entre nuestras sábanas, después de cenas familiares y risas con amigos, donde planificaba sus reuniones. Y yo estaba allí, ciega de amor, ciega de confianza. Porque el amor tiene el maldito don de hacerte vulnerable ante quienes más podrían destruirte. Durante semanas, tal vez meses, sentí que algo cambiaba. Primero fue la mirada distante, luego el celular que no dejaba ni para ducharme. Las reuniones con sus amigas, los trabajos que surgieron en el último momento, las reuniones a las que regresaba demasiado maquillada para alguien que pasaba el día en la oficina. ¿Y yo? Me quedé en silencio. Porque quien ama prefiere dudar de su propia intuición que afrontar la realidad. Prefería pensar que era paranoia, cansancio, tal vez una mala etapa. Excepto que no lo fue. Fue traición. Y la traición tiene una lógica perversa, no empieza en el cuerpo. Comienza con cariño. En tiempo robado. En el beso evitó. Comienza en silencio. Y ese silencio me tragó hasta convertirme en un extraño en mi propia casa. Descubrí la verdad por casualidad, como casi siempre sucede. Un celular olvidado cargando, una notificación que apareció accidentalmente. Un nombre masculino, una frase que no le escribes a un amigo: ya extraño tu boca. El mundo se detuvo. Sentí que se me helaba la sangre y se me trababan los músculos. Mi respiración se convirtió en una batalla entre gritos y lágrimas. Continué leyendo. Vi detalles. Horarios. Lugares. Vi que había estado allí durante mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y qué es lo que más duele? Ver que hablaba de él con más pasión de la que había hablado de mí en los últimos 5 años. Ella se rió con él. Lo planeé con él. ¿Y conmigo? Conmigo, solo convivencia. Solo fachada. Solo la rutina que soportó para mantener las apariencias. Ella no solo me traicionó con su cuerpo. Me traicionó con sus palabras, con sus planes, con sus deseos. Y aún así, esperé. No dije nada. No ese día. No en los días siguientes. Yo jugué el papel. Yo era el marido perfecto. Lo besé en la frente. Tomé café en la cama. Sonríe durante la cena. Mientras ella pensaba que me estaba engañando, yo la observaba. Grabé. Lo anoté. Reuní pruebas. Porque lo que ella no sabía era que, en ese momento, yo ya no era su marido. Yo era el investigador de mi propia ruina. Yo era el sepulturero en nuestra boda. Y lo iba a enterrar dignamente. Porque si ella tuviera el coraje de traicionarme, yo tendría el coraje de mostrarle quién soy realmente. Porque hay una furia fría que solo el traicionado conoce. No es el grito. No es la pelea. Es el silencio de quien ya ha decidido irse, pero observará con calma la caída de quien lo apuñaló. Esa mañana ya no estaba hecho pedazos. Yo era un bloque de decisión sólido. Cuando ella entró y vi esas marcas en su cuello, ya no sentí enojo. Lo sentí. Lástima que no sabía que ese era el último acto. Entró sonriendo, como si llevara un secreto apasionante. Me vio y se asustó. ¿Por qué estás despierta a esta hora? Sonreí de reojo, con el desprecio de quien ya está más allá del perdón. Estoy esperando que llegues para decirte que quiero el divorcio. El silencio fue absoluto.
Por primera vez perdió terreno. Tartamudeó, intentó reír, intentó negarlo. Pero me levanté, la miré a los ojos y le dije, no hay necesidad de mentir. Ya lo sé todo. Intentó convencerme de que fue un error, que no significaba nada, que fue solo un momento. Solo sucedió una vez, dijo. Pero me reí. Se reía como quien vio todos los videos, leyó todos los mensajes, escuchó audios que ya no recordaba que existían. Intentó tocar mi mano. Me alejé. Y luego, la desesperación. Porque quien hace trampa nunca cree que será descubierto. Creen que pueden manipular, llorar, pedir perdón y todo volverá a la normalidad. Pero ella no sabía que lo que perdí no fue solo confianza. Fue admiración. El respeto. Y sin eso, el amor no sobrevive. Le dije que lo tenía todo. Pruebas, impresiones, grabaciones. Que iría ante la justicia. Que ella no iba a salir de esto fácilmente. Que no iba a armar un escándalo, pero que ella pagaría cada gota del dolor que me causaba. Fue allí donde ella realmente lloró. Porque no fue el fin del matrimonio lo que la asustó. Era el final de la fachada. Desde la comodidad. De estabilidad. Lo que ella tampoco sabía es que, en una de las reuniones que creía secretas, dijo algo más de lo debido. Me confesó, con todas sus palabras, que mantenía la relación por interés, que ya no sentía nada por mí, que solo esperaba una mejor oportunidad para irse con el menor daño posible. Lo que no sabía ella era que ese audio estaba guardado. Y eso fue suficiente para cambiar el rumbo de todo el proceso. Porque la justicia también escucha. Y no iba a dejar que fuera barato. Mi silencio fue mi mayor arma. Pasó el tiempo y, mientras ella se ahogaba en excusas, yo me reconstruí. Dejé mi casa y comencé una nueva vida. Vi su desesperación cuando se dio cuenta de que todo se estaba desmoronando. Amigos que se alejan, familiares que exigen explicaciones, miradas por los pasillos del trabajo, chismes que toman forma. Lo que ella pensó que era solo un desliz se convirtió en el colapso total de todo lo que creía controlar. Su amante desapareció en el momento en que más lo necesitaba. La red de mentiras se ha derrumbado. Ella, que creía tener el control, se encontró sola. ¿Y yo? Yo estaba ahí, intacta, renaciendo. Porque a veces, la mayor venganza es simplemente levantarse mientras otro se desmorona. Pero esta historia, la que comienza con una marca de beso y una fría petición de divorcio, no termina en abandono. Ella lleva un peso aún mayor, un giro de los acontecimientos que ni ella, su amante ni el mundo que la rodea esperaban. Algo que transformó por completo el rumbo de los acontecimientos. Porque justo cuando crees que el traicionado ya ha sufrido suficiente, aparece la verdad, desnuda, cruel, despiadada, y todo se pone patas arriba. Una grabación. Un detalle. Una frase olvidada. Una confesión hecha en el lugar equivocado, en el momento equivocado, a la persona equivocada. Y esta pequeña pieza, casi insignificante, se convierte en el centro del torbellino que está por venir. ¿Y si te dijera que al final no fue ella quien decidió irse? Si te dijera que el mayor castigo estaba por llegar. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias que escuchas son ficción, pero basado en un dolor muy real. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición corroe, destruye y deja profundas cicatrices en el alma de quien confía. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora es chocante, intenso y inolvidable. Respira hondo. La historia comenzará. La casa de fachada blanca con ventanas de madera celeste siempre había sido un referente de serenidad en ese barrio. Ubicado en un barrio exclusivo, rodeado de árboles centenarios y calles tranquilas, parecía sacado del catálogo de una revista de arquitectura familiar. El césped impecablemente cortado, el jardín con lavanda y margaritas, y el porche con dos mecedoras que parecían no moverse nunca de su lugar crearon una escena de paz que escondía, detrás de la estética perfecta, las capas profundas de la vida real de una pareja que, por fuera, era la imagen de la estabilidad, pero por dentro, comenzaba a mostrar signos de grietas invisibles. Thomas era un hombre reservado, metódico y absurdamente fiel a sus rutinas.
Llevaba más de 15 años trabajando como analista financiero senior para una multinacional y, a pesar de una agenda apretada y la presión de resultados constantes, nunca faltó a fechas importantes en su vida matrimonial. Tenía una forma de amar comedida, pero no menos intensa. Prefería mostrarle cariño a través de acciones silenciosas, prepararle el café antes de partir, llenar el auto sin que ella lo pidiera, organizar la estantería como quisiera o dejar breves notas en lugares inesperados, recordándole sencillos momentos que vivieron juntos. Melissa, por otro lado, era todo lo contrario. Comunicativa, extrovertida, apasionada del arte, enseñaba literatura en un colegio privado y tenía un don para crear ambientes cálidos allá donde iba. Su mirada era siempre viva, como si buscara nuevas experiencias incluso en los detalles más mundanos de la vida cotidiana. Sonreía con facilidad, gesticulaba con entusiasmo cuando hablaba y tenía un alma inquieta, de esas que ama intensamente, pero también siente una necesidad constante de algo nuevo. Cuando se conocieron, hace años, la diferencia entre ellos parecía el ingrediente perfecto de una combinación equilibrada. Mientras Thomas aportaba seguridad, Melissa aportaba vida. Él aterrizó y ella empujó. Y eso es exactamente lo que los unió. No tardaron en comprender que eran compatibles a su manera, él aprendió a reírse de sus extravagancias y ella empezó a admirar su silencio atento, como quien sabe escuchar incluso los detalles no expresados. En los primeros años de matrimonio todo parecía estar en su lugar. Los viajes planificados con antelación, las noches de vino y películas antiguas, los domingos de ocio bajo las mantas y las discusiones resueltas antes del amanecer. Construyeron esa casa juntos con calma y cuidado, y cada mueble de la casa tenía una historia. La mesa de la cocina fue elegida en un viaje a Minas, los cuadros de la sala los compró en ferias callejeras que a ella le encantaba visitar, las alfombras persas que él insistía en conservar, aunque a ella le parecían demasiado viejas. Era una casa habitada. Con risas. Huele a pastel al final de la tarde. Huele a lluvia en el techo durante el invierno. Con pequeñas discusiones que se convirtieron en aprendizajes. Un verdadero hogar. Pero el tiempo, como un escultor invisible, comienza a moldear las relaciones de forma lenta y casi imperceptible. No hubo una ruptura abrupta. Lo que les pasó fue lo que les pasa a muchos, una discreta erosión. Thomas, cada vez más involucrado en metas, proyectos y viajes, comenzó a regresar a casa más tarde. El cansancio creaba ojeras en su rostro y silencio en sus cenas. Melissa, aún llena de ideas y energía, comenzó a profundizar en sus proyectos literarios, eventos escolares, exposiciones y encuentros culturales. Las conversaciones que antes fluían con naturalidad comenzaron a llenarse de frases automáticas, llenas de buena voluntad pero vacías de presencia real. Todavía se amaban, pero el amor parecía un hábito, no una pasión. Sus manos todavía se tocaban a la hora del café, pero ya no se apretaban intensamente. Sus miradas todavía se encontraron, pero ya no se detuvieron el uno en el otro. Había afecto, respeto, recuerdos, pero faltaba algo que ninguno de los dos podía nombrar. Y como toda pareja que construye mucho juntos, el miedo a destruirlo todo por algo, que podría ser solo una fase, les hizo evitar conversaciones profundas. Preferían driblar, preferían creer que el tiempo lo resolvería, que la intimidad volvería por sí sola, que era solo el cansancio de la vida adulta pasando factura. Melissa, a pesar de darse cuenta de esa distancia, nunca dejó de dedicarse a la relación. Todavía preparaba cena sorpresa para sus cumpleaños, todavía escribía notas cuando veía que estaba estresado. Una vez organizó una noche de poesía en el patio trasero, con luces colgadas y música suave de fondo, solo para recordar los días en que le leía los versos que la conquistaban. Thomas, aunque más cerrado, también lo intentó. Le llevó flores el día que fue ascendida, escuchó atentamente los cuentos del colegio, incluso sin comprender los matices de los conflictos literarios que a ella tanto le gustaba debatir. Lo intentaron. Pero los gestos empezaron a sonar como promesas de un tiempo que ya no volvería. Y hubo otra cuestión que complejó todo. La pareja nunca tuvo hijos. No por elección definitiva, sino por una mezcla de dificultades biológicas y la creencia constante de que, aún no era el momento. Con el paso de los años, este se convirtió en un tema evitado. Era como una herida cauterizada, ya no dolía como antes, pero ahí empezaron los silencios. Y los silencios,
cuando no son bienvenidos, se convierten en abismo. Llenaron ese vacío de diferentes maneras, Melissa con su mundo creativo, sus clases llenas de adolescentes que veían en ella una mujer fuerte, y Thomas con su oficina, sus números, sus hojas de cálculo y la seguridad de que allí, al menos, todo podía controlarse. En esa rutina que parecía estable, cada uno empezó a construir pequeños refugios. Creó nuevos círculos de amistad, conectó con personas que la hacían reír fácilmente. Se volvió más introspectivo, más absorto en su universo de metas y plazos. Poco a poco, sin darse cuenta, dejaron de ser cómplices y pasaron a ser solo buena convivencia. Y es precisamente cuando todo parece demasiado tranquilo, cuando el terreno se vuelve fértil para las desviaciones. La ausencia de conflicto es a menudo solo el reflejo de la falta de cumplimiento. Los viajes de Thomas comenzaron a aumentar. La empresa exigía presencia internacional y él pasaba días, a veces semanas, fuera. Melissa no se quejó. Ella entendió. Y por mucho que lo extrañaba, aprendí a reorganizar mis días sin depender de su presencia física. Comenzó a ocupar los espacios con sus lecturas, con sus alumnos, con actividades de voluntariado que llenaban los fines de semana. Pero de vez en cuando miraba el lado vacío de la cama y sentía ese tipo de tristeza que no tiene forma. Un vacío sin nombre. Amigos cercanos dijeron que eran una pareja admirable. Los que se miraban y sabían lo que pensaba el otro. Y de traje, durante mucho tiempo, lo estuvieron. Pero incluso las parejas más admirables pueden perderse cuando dejan de mirarse profundamente. Cuando empiezan a vivir en modo automático. Cuando reemplazan la conversación por el silencio, el intercambio por la rutina, el contacto por la comodidad. Y fue en este escenario sutilmente resquebrajado donde comenzó a gestarse una nueva etapa de sus vidas. Sin que nadie se dé cuenta. Sin escándalos. Sin señales visibles. Solo con un cambio de tono, una mirada desviada, un gesto pospuesto. Una vida que por fuera seguía siendo funcional, pero que por dentro ya no latía al mismo ritmo. La casa todavía era hermosa, el jardín estaba bien cuidado, las cenas en las fechas de celebración todavía existían, los amigos todavía elogiaban la conexión entre ellos, pero era como un hermoso cuadro en una pared mal arreglada, bastaba un toque más fuerte para que todo se derrumbara. Y así continuaron. Tomados de la mano frente a los demás. Sonriendo en las fotos. Compartiendo cafés y planes de reformas. Pero algo dentro de ese matrimonio ya no era lo mismo. Y aún sin saber exactamente qué era, ambos lo sintieron. Pero nadie se atrevió a preguntar. Porque a veces, el miedo a la respuesta es mayor que el dolor de la duda. Y cuando el silencio se impone con fuerza, el alma comienza a buscar salidas por caminos que ella misma no comprende. Caminos torcidos. Irreversible. Caminos que, una vez recorridos, no tienen retorno. En los meses siguientes, la distancia entre Thomas y Melissa se convirtió en una presencia invisible entre los dos, como un mueble antiguo en medio de la habitación que todos notan pero fingen no ver. Se despertaron juntos, compartieron el mismo espacio, hablaron del clima, de las facturas, de las reformas de la casa, pero ya no hablaron de ellos mismos. Era como si los sentimientos se hubieran convertido en un ruido de fondo, ahogado por el paso de los días. Thomas todavía creía que era solo una fase. Atribuí la distancia a la rutina, a la carga de trabajo, tal vez a la edad, como hacen muchos cuando el amor poco a poco empieza a acallarse. Pero en silencio, también le molestaba. Se preguntó por qué su tacto había cambiado, por qué sus abrazos eran más cortos, por qué sus ojos ya no brillaban con las simples conversaciones que solían unirlos. E incluso sin respuestas, persistió. Porque todavía creía en esa vida. Todavía veía valor en esa historia. Todavía la amaba. Melissa, por otro lado, no sabía exactamente cuándo empezó a extrañar algo que no podía nombrar. Se sentía viva en sus clases, en las discusiones literarias, en los intercambios con estudiantes, en las veladas cuando organizaba veladas y pequeñas reuniones con amigos que, poco a poco, se convirtieron en el espacio donde se sentía más escuchada. No era que no amaba a Thomas, pero había un vacío que crecía, incluso cuando él intentaba estar allí. El tipo de vacío que no se llena de flores ni de palabras, sino de presencia real, de conexión emocional, de ese tipo de contacto que comprende el alma.
Y en ese espacio de carencia y ausencia, las puertas a lo inesperado comenzaron a abrirse. Fue en una conferencia sobre literatura y afecto que Melissa conoció a Alan. Era un escritor, unos años mayor que ella, de postura firme y una voz que dominaba sin esfuerzo la sala. Tenía una presencia magnética, de esas que llenan la habitación incluso en silencio. Luego de la charla, durante las comidas y bebidas que siguieron, terminaron hablando por casualidad, riéndose de un poema que ambos criticaron con la misma ironía. La conexión fue inmediata. No una conexión sexual, sino algo más sutil, más peligroso. Una afinidad intelectual, un espejo emocional. La conversación fluyó con facilidad, como si se conocieran desde hacía mucho tiempo. Habló de sus libros, de experiencias, de pérdidas y de nuevos comienzos. Ella escuchó atentamente, encantada por la forma en que él lo miraba a los ojos mientras hablaba, como si cada palabra hubiera sido elegida para golpearla exactamente donde necesitaba ser tocada. Durante los días siguientes, comenzaron a intercambiar mensajes. Primero de literatura, luego de la vida. Los mensajes se volvieron frecuentes, íntimos, cargados de un subtexto que ninguno de los dos nombró. Alan fue respetuoso pero incisivo. Sabía provocar sin parecer vulgar. Sabía cómo elogiar sin parecer egoísta. Y Melissa, sumergida en las dudas, se vio cada vez más arrastrada por esa sensación de ser vista, de ser escuchada, de ser deseada como hacía mucho tiempo que no la sentía. Comenzó a sonreír para sí misma mientras leía los mensajes. Empezó a buscar justificaciones para salir sola. Concertando inocentes encuentros que, poco a poco, dejaron de ser solo eso. Thomas no lo sospechaba. Todavía creía que las cosas estaban volviendo a su cauce. Estaba entusiasmado con un nuevo proyecto en el trabajo y estaba planeando un viaje para dos, tal vez un nuevo comienzo. Mantuvo la idea de llevarla a ese hotel donde pasaron su luna de miel como un secreto, un regalo, una sorpresa, un intento de reavivar lo que parecía haberse enfriado. Mientras tanto, Melissa profundizó cada vez más en el universo paralelo que estaba construyendo con Alan. Los encuentros, que comenzaron en concurridos cafés y discretos teatros, evolucionaron hacia largas cenas, viajes a moteles y declaraciones que, aunque no dichas abiertamente, se expresaban en largas miradas y toques que no dejaban lugar a dudas. Se sintió viva. Culpable, sí. Pero vive. Se justificó a sí misma que no era una traición total, que era una fase, que estaba confundida. Que no quería lastimar a nadie. Que todavía amaba a Thomas, pero de otra manera. Que tal vez, en el fondo, él también era culpable de no tocarla más con la misma intensidad. Y así siguió, en un ciclo de placer y remordimiento, de euforia y angustia. Hasta que, un fin de semana, Thomas regresó temprano de un viaje. El vuelo, previsto para el domingo por la noche, se adelantó al sábado, sin que él se lo dijera, queriendo sorprenderla. Compró flores por el camino, un vino que a ella le gustaba y subió las escaleras sonriendo, sintiendo el corazón acelerado como en los primeros años de matrimonio. La puerta entreabierta del dormitorio lo paralizó. La bolsa cayó al suelo antes de que sus ojos pudieran entender lo que estaban viendo. No era solo su cuerpo desnudo envuelto en sábanas desordenadas. Era la risa ahogada, el sonido de otro hombre en su casa, la cama compartida con alguien que no era él. El silencio fue reemplazado por un zumbido sordo en los oídos, un calor repentino en la cara, una náusea que le revolvía el estómago. No entró. No gritó. No llamó a la puerta. Simplemente dio un paso atrás, cerró la puerta del dormitorio con la misma calma con la que la abrió y bajó las escaleras lentamente, como quien atraviesa una pesadilla. En el auto, con los puños apretados sobre el volante, sintió que todo su cuerpo temblaba. Pero él no lloró. No en ese momento. Algo dentro de él se había roto tan brutalmente que ni siquiera las lágrimas podían salir. Permaneció allí durante horas, a oscuras, con el sonido apagado, con la mente en blanco. Simplemente mirando al vacío. No quería volver. No quería confrontar. No quería decir nada. Solo necesitaba entender cómo el amor se convirtió en eso. Como quien duerme a tu lado durante años, comparte tu cepillo de dientes, tu manta, tus secretos más íntimos, puede hacerte daño así sin dudarlo. Durante los días siguientes, Thomas desapareció.
Él le dijo que necesitaba algo de tiempo, que un problema grave en el trabajo requería su presencia en otro estado. Ella creyó. Quizás quería creer. Quizás estaba tan absorta en su propio plan que no se dio cuenta de que él lo había visto todo. Él, a su vez, empezó a montar sus piezas en silencio. Siguió el consejo de un amigo abogado. Revisó las finanzas. Buscó pruebas. Y a medida que recopilaba pruebas, cada mensaje, cada llamada, cada movimiento que hacía se convertía en una pieza más del rompecabezas que pronto vería ensamblado ante sus propios ojos. Melissa notó el cambio. Ella notó su distancia, los silencios más largos, la ausencia de mensajes durante el día. Pero pensé que simplemente estaba estresado, abrumado. Seguían durmiendo juntos, todavía hablaban de banalidades. No mostró enojo. Al contrario, mostró amabilidad. Cocinó, limpió la casa, elogió su perfume. Y eso la confundió. Me sentí culpable, pero no hasta el punto de cerrar el caso. Pensé que tenía tiempo. Que pudiera gestionar ambas realidades. Que tal vez Alan era solo una fase que pasaría. Que volvería con Thomas cuando todo se calmara. Pero lo que Melissa no sabía era que mientras ella posponía decisiones, Thomas ya había tomado las suyas. Y ese sábado, cuando la vio llegar a casa después de otra cita, jadeando, con el pelo despeinado, con marcas que ni siquiera intentaba ocultar, decidió que era el momento. Sentado en el sofá, a oscuras, con el alma exhausta, esperó a que ella entrara. Ella se sorprendió al verlo allí. Se disfrazó y trató de sonreír. Pero su mirada la hirió hasta la médula. «Cariño, ¿por qué estás despierta a esta hora?», fue todo lo que pudo decir, y él, con una frialdad que ella nunca había conocido, respondió: «Estoy esperando que llegues para decirte que quiero el divorcio». Ella se rió, pensando que era una broma. Intentó acercarse. Pero el tono de su voz, firme, definitivo, fue suficiente para comprender que algo se había escapado de su control. Y cuando ella, desesperada, le preguntó: «¿Pero, por qué?», él se limitó a responder: «Porque ya lo sé todo». En el silencio que siguió, Melissa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No por el fin en sí, sino por la certeza de que lo había descubierto y de que no habría vuelta atrás. Pero ella todavía no sabía que la traición era solo el comienzo. Lo que vendría después sería el verdadero abismo. Melissa apenas pudo responder a esa frase que aún resonaba en la habitación como una sentencia definitiva. Estaba de pie frente a un hombre que ya no reconocía, con ojos tan firmes como su tono de voz, que no transmitía ira sino una especie de decepción fría, organizada y casi meticulosa. El tipo de decepción que no grita, simplemente implosiona. Ella trató de explicarse, con palabras cortadas por la ansiedad, diciendo que las cosas se habían salido de control, que no había sido planeado, que todavía lo amaba, que se sentía confundida, perdida, frágil, que nada de eso se trataba de desamor, pero él la interrumpió sin siquiera cambiar su expresión. Dijo que no quería escuchar excusas, no en ese momento. Él dijo que ella tendría la oportunidad de hablar, sí, pero que primero necesitaba mostrar algo, y le pidió que se sentara. Se dirigió al estante, tomó una pequeña caja de madera, la colocó sobre la mesa de café y, con un simple gesto, abrió la tapa. Dentro había una unidad flash. Solo eso. Un objeto banal. Pero su mirada, su postura erguida, la firmeza con la que señaló el cuaderno dejado allí sobre la mesa del comedor, le hicieron comprender que ese objeto no era solo el símbolo de su caída. Fue la clave de todo lo que vendría después. Conectó la unidad flash y abrió una carpeta con el nombre de su aniversario de bodas. Melissa lo miró como alguien que mira su propia tumba. Comenzaron los vídeos. La pantalla se llenó de imágenes de ella en lugares donde juraba que estaba sola. Audios de conversaciones intercambiadas con Alan, mensajes de texto leídos en secuencia, extractos de llamadas grabadas. El material fue devastador. Había pruebas indiscutibles, con fechas, horas, lugares, incluso una incómoda confesión de ella durante una cita, diciendo que mantener el matrimonio era solo cuestión de tiempo, que lo importante era salir de él con el menor daño posible. Intentó interrumpir, pero Thomas no lo permitió. Me pidió que mirara hasta el final. Que vea, sin cortes, sin filtros, todo lo que vio,
escuchó y soportó en silencio durante días. Y ella lo vio. Con el alma destrozada, las manos temblando, los ojos buscando refugio en otro lugar que no sea esa pantalla. Finalmente se levantó, caminó lentamente hacia la ventana y permaneció en silencio. La casa parecía respirar con ellos, como si el entorno mismo hubiera sido contaminado por la revelación. Melissa se acurrucó en el sofá, llena de vergüenza que rayaba en la desesperación. Ella intentó levantarse para acercarse, pero él le tendió el brazo para detenerla. Dijo que aún no había terminado. Había una cosa más. Más importante que todo eso. El secreto que ella no sabía. La razón por la que la traición, por dolorosa que fuera, se volvió aún más cruel. Y entonces, volvió a mirarla, ahora con una mirada diferente. Una mirada que llevaba dolor, sí, pero también justicia. Y fue allí donde empezó a hablar, con la voz quebrada, pero sin perder la firmeza. Dijo que, semanas antes, ya sospechando de sus acciones, había instalado discretamente una aplicación espía en su celular, en busca de respuestas. Y, por casualidad, acabó interceptando una llamada que ella le hizo a Alan. Una llamada realizada a primeras horas de la mañana, mientras dormía en el otro extremo de la casa. El contenido de la conversación, al principio, parecía un arrebato más. Pero en medio de la llamada, dijo algo que lo cambió todo. Dijo que se había casado con Thomas no por amor, sino por seguridad. Quien, en ese momento, atravesaba dificultades económicas, y era el único hombre que le ofrecía estabilidad. Que ella siempre supo que no lo amaba como él la amaba a ella, pero que no importaba, porque aprendería a agradarle con el tiempo. El plan era simple, vivir allí hasta que estuviera lista para irme, e irme de la mejor manera posible, sin renunciar a mi comodidad, a mi hogar, a mi imagen construida. Melissa lo interrumpió entre lágrimas, negándolo, diciendo que había sido un momento de enojo, una frase sacada de contexto, que no significaba nada. Pero él continuó. Dijo que después de escuchar eso, decidió no confrontarla. Decidió observar. Entender quién era, en realidad, la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años. Y que, en su búsqueda de más respuestas, encontró algo aún más grave. Un segundo audio, este grabado sin que ella lo supiera, durante un encuentro con Alan en un restaurante. En esta grabación, admitió que tenía la intención de utilizar a Thomas en los tribunales, que estaba preparando el terreno para que, en caso de separación, se fuera con la mayor parte de los bienes. Dijo, irónicamente, que él era tan ciego, tan correcto, tan predecible, que nunca podría demostrar nada, que ella era demasiado buena manipulando. Se rió. Lo llamó, tonto, dulce y ciego. Y dijo que no se había ido antes porque no estaba lista para vivir sin la estabilidad que él le brindaba. En ese momento, Melissa estaba sollozando. Intentó suplicar, explicarse, buscó palabras que simplemente no le salían. Thomas se sentó frente a él, con los ojos ahora rojos, pero aún serenos. Él dijo que no quería un escándalo, que no quería destruir a nadie, pero que ella necesitaba saber que él lo sabía todo. Y que el proceso legal ya había iniciado. Dijo que le había entregado los audios y las pruebas al abogado, que había entregado la casa, los muebles, pero no la verdad. Que podría quedarse con todo lo que representaba la fachada, pero que él le quitaría la dignidad, la fuerza de haber enfrentado todo en silencio, y que eso nunca lo recuperaría. Melissa intentó decir que se había arrepentido, que ya no era la misma mujer de antes, que estaba dispuesta a luchar, a arreglarlo, a cambiar. Pero él simplemente se levantó, tomó una carpeta de la mesa y la colocó en el sofá junto a ella. Dentro estaban los papeles del divorcio. Con todos los términos definidos. Ya había firmado. Ella solo necesitaba hacer lo mismo. Dijo que no necesitaba responder en ese momento. Que tendría tiempo. Pero a partir de ese día nunca más volvería a esa casa. Y que ya no éramos nosotros. Solo quedó el final. Antes de irse, la miró por última vez. Una mirada sin odio, pero también sin amor. Una mirada de alguien que entendió todo y, por eso mismo, ya no pudo quedarse. Y luego se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Melissa lo llamó. Preguntó, suplicó, dijo que todo lo que habían vivido no podía terminar así.
que él era el amor de su vida. Y respondió con una sola frase, sin cambiar de tono: yo era el amor de tu conveniencia. Y de eso, no estoy orgulloso. Y en ese momento, cuando la puerta se cerró con un clic seco, el silencio que cayó fue el más ensordecedor que Melissa había experimentado en toda su vida. Porque por primera vez comprendió que había perdido no solo a un buen hombre, sino todo lo que él representaba. Y que ningún perdón, por sincero que fuera, borraría la brutal verdad revelada esa noche. Y allí, en el suelo de la habitación que ella misma ayudó a decorar, con la vista borrosa y los documentos en las manos, empezó a comprender que todavía había un precio por pagar. Un precio que vendría con intereses. Y no terminaría ahí. El sonido de los pasos de Thomas alejándose fue absorbido por la noche sin viento, y Melissa permaneció inmóvil, desplomada en el sofá como si su cuerpo hubiera perdido peso. La carpeta con los papeles del divorcio todavía descansaba sobre la tapicería junto a él, pero ahora parecía el doble de grande y el triple de pesado. Tenía los ojos secos, no por falta de dolor, sino por exceso. Era como si todo en el interior se derrumbara, pero en silencio, como edificios que se derrumban sin hacer ruido. La casa, esa casa que durante tantos años había significado refugio, ahora le parecía un lugar extraño. Las pinturas parecían burlarse de la vida que en realidad nunca existió, el aroma a lavanda que salía del difusor en la esquina de la habitación ahora causaba náuseas. Cada detalle de ese ambiente le traía un vivo recuerdo de un hombre que la amaba de una manera que ella no supo reconocer a tiempo y que ahora, definitivamente, se había ido. Ella no intentó correr tras él. No esa noche. Algo dentro de ella decía que su presencia, por breve que fuera, había sido su última oportunidad de recuperar algo de dignidad. Se levantó con dificultad, con las piernas temblorosas, y se dirigió al dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y miró su imagen en el espejo del tocador. El rostro todavía maquillado, pero deformado por el impacto de las emociones. Se quitó los pendientes, los zapatos, la ropa, como si también intentara despojarse de las decisiones que había tomado. Se duchó durante casi una hora, pero no era su cuerpo el que necesitaba limpieza. Fue la memoria. La conciencia. Culpa no confesada. Dormía poco, a ratos, despertándose de vez en cuando con el sonido de la puerta cerrándose en su mente, como un cruel recordatorio de que ya no estaba allí. Al día siguiente, la casa parecía más grande. Silencio de una manera incómoda. Los objetos de Thomas ya no estaban en su lugar. El cajón de su cómoda, vacío. Falta el cepillo de dientes. Incluso el marco con la foto de la boda había desaparecido. Recorrió las habitaciones buscando algún rastro que demostrara que él había dudado, que había dejado algún atisbo de duda, pero no encontró ninguno. Era como si se hubiera preparado durante semanas para este partido. Y en el fondo sabía que sí, él se había preparado. Y el hecho de que no mostrara ira ni deseo de venganza hacía que todo fuera aún más insoportable. Porque su indiferencia fue la peor clase de sentencia. Sin saber qué hacer, llamó a Alan. Necesitaba desahogarse, necesitaba cualquier tipo de voz que la anclara a la realidad. Respondió con un tono cálido, casi impaciente, como quien recibe una llamada fuera de horario. Intentó hablar, explicar lo que había pasado, la crisis de la noche anterior, la exposición, la solicitud del divorcio, los audios, el pendrive, los detalles, todo. Alan guardó silencio durante largos segundos y luego dijo algo que nunca hubiera esperado escuchar: me tienes demasiado involucrada en esta historia. Nunca quise estar en medio de ella. La frase cayó como un puñetazo. Melissa no reaccionó. Continuó, ahora con el tono de alguien que había estado alejado por mucho más tiempo del que ella creía: necesitabas que alguien te escuchara, te diera atención, te hiciera sentir viva. Yo era ese alguien, pero no soy la solución para tu vida. Nunca prometí nada. Ella quería gritar. Quería jurar. Pero no tenía fuerzas. Continuó, creo que es mejor si nos tomamos un descanso, al menos hasta que las cosas se calmen. Tienes que resolver esto con tu marido, o tu exmarido, lo que sea. Y colgó. Como esto. Sin ceremonias. Sin empatía. Melissa miró su celular con los ojos borrosos, pero ahora ya no había más lágrimas. Solo estaba el agujero.
El vacío de quien construyó una ilusión sobre otra ilusión. Y en ese instante, comprendió que Alan no solo la había traicionado. Ella misma había sido traicionada. Por cada justificación que creó para alimentar un juego donde el único premio era su propia perdición. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo insoportable. La rutina se convirtió en un castigo. En el trabajo empezó a llegar tarde y a faltar. Los colegas notaron su cambio. Los alumnos comentaron entre ellos que el profesor de antes parecía haber desaparecido. Perdió peso, el brillo de sus ojos, su amor por las cosas. En el mercado evitó las miradas. En la calle se sentía observada. El sentimiento de vergüenza era físico. No podía comer bien, ni dormir, ni leer, ni escribir. Una amiga cercana intentó intervenir, pero Melissa cortó el tema con frases evasivas. No quería compasión. No quería consejos. Solo quería desaparecer. Thomas, a su vez, reanudó su vida lejos. Alquilé un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio discreto. Al principio los días eran demasiado silenciosos. Era extraño dormir en una cama propia después de tantos años. Pero poco a poco empezó a reaprender a estar consigo mismo. Creó una nueva rutina. Empezó a correr por la mañana y a cocinar por la noche. Encontró paz en el sonido de sus propias decisiones. Rechazó todos los intentos de Melissa de contactarlo. Los mensajes, los audios, los emails largos y emotivos. No respondió ninguna. Se había prometido a sí mismo que no volvería. No por orgullo, sino por respeto a lo que había perdido dentro de él. Cuando se oficializó el divorcio no sintió ni alivio ni tristeza. Solo sintió un punto final. Claro, limpio, necesario. Un día, durante una conferencia sobre finanzas sostenibles a la que lo invitaron a dar, conoció a Laura. Un arquitecto de habla lenta, sonrisa genuina y mirada atenta. Intercambiaron algunas palabras después del evento. Ella elogió su actitud, él comentó el café que estaban sirviendo y la conversación, que comenzó de manera casual, continuó hasta el final del cóctel. Días después, lo buscó en las redes sociales. Prepararon un café. Sin expectativas, sin prisas. Y así comenzó algo nuevo. Algo ligero. Sin urgencia. No hay comparación. Simplemente el reencuentro de dos personas que habían vivido dolores diferentes y, por tanto, supieron reconocer el valor de la calma, la escucha y el respeto. Mientras tanto, Melissa se hundió cada vez más en el arrepentimiento. Un amigo en común me dijo que Thomas había conocido a alguien. Se sentía celosa, no por la posesión, sino por la certeza de que él avanzaba mientras ella estaba quieta. Intentó escribir una carta, larga, llena de reflexiones, de recuerdos de los mejores momentos. Pero al final se rompió. Sabía que ya no tenía sentido. Ninguna palabra escrita ahora anularía lo dicho en las grabaciones. Ninguna lágrima borraría lo que se había planeado en las sombras. Comenzó a evitar lugares donde pudieran cruzarse. Sentí que, incluso si él no decía nada, la mirada en sus ojos sería suficiente para recordarle que ya no había lugar para segundas oportunidades. Pasaron los años. Thomas y Laura decidieron vivir juntos. Viajaban de vacaciones, cultivaban un huerto en el balcón y tenían un perro llamado Bento al que le encantaba dormir entre ellos en el sofá. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba documentos antiguos en una caja olvidada en el armario, Thomas encontró por casualidad una fotografía de su antiguo matrimonio. Él y Melissa, sonriendo, al final de la tarde. Miró la imagen durante unos segundos, no con resentimiento, sino con silenciosa gratitud. Ese hombre de la foto había sido otra persona. Esa sonrisa era sincera. Pero pertenecía al pasado. Dejó la foto y se dirigió a la cocina, donde Laura estaba preparando café mientras tarareaba suavemente alguna canción. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento alquilado, Melissa tomaba té mirando por la ventana. La casa donde vivía con Thomas fue vendida meses después de la separación. Alan había desaparecido de su vida y nunca volvió a tener una relación con nadie. Ahora escribía crónicas sobre elecciones. Había vuelto a la docencia, pero de forma más discreta, más introspectiva.
no se había perdonado completamente a sí mismo. Quizás nunca se lo perdonaría a sí mismo. Pero finalmente entendí que algunas pérdidas son definitivas. Y que ciertas decisiones, incluso si se toman en momentos de fragilidad, tienen consecuencias que no se pueden deshacer. La vida, con el tiempo, encontró nuevos caminos para ambos. E incluso si sus caminos nunca se volvieran a cruzar, las cicatrices de ese amor roto permanecerían para siempre como un recordatorio. Un recordatorio de que cuando se juega con el cariño sincero de alguien, la devolución puede no ser ira, ni venganza, sino ausencia. Y este, entre todos los castigos, es el más silencioso y también el más definitivo. El tiempo parecía haber desarrollado una nueva forma de pasar para ambos, una especie de ritmo extraño donde las horas ya no corrían al mismo ritmo, sino que seguían caminos diferentes hacia dos mundos que antes se cruzaban a diario. Thomas ahora vivía una rutina pacífica, marcada por pequeños rituales que nunca antes habría imaginado valorar. Se levantaba temprano, alimentaba a Bento, regaba las hierbas del balcón, organizaba sus tareas con precisión y prestaba atención a los más mínimos detalles, como el aroma del café que se preparaba o la luz que cruzaba la cortina a las 10 de la mañana. Ya no existía esa urgencia que lo consumía en su vida anterior, y aunque el pasado todavía estaba presente en pequeñas huellas, ya no lo llevaba como una carga, sino como un aprendizaje que lo moldeó definitivamente. La relación con Laura se había fortalecido en la calma, en la sinceridad sin juegos, en el apoyo mutuo silencioso que se construye cuando dos personas eligen, día tras día, estar el uno para el otro sin exigencias, sin prisas, sin espectros de viejos fantasmas. Aquel hombre que alguna vez fue silenciado por la traición ahora ocupaba con seguridad su espacio. No buscaba demostrar nada a nadie ni albergaba ningún deseo de confrontación. Lo que buscaba era continuidad, un tipo de felicidad que no necesitaba ser exuberante, sino constante, estable, genuina. Aún recordaba todo lo vivido, pero ahora con la conciencia de que había hecho lo que había que hacer, con la dignidad que siempre portó. Ya no busqué culpables, porque entendí que, muchas veces, las personas simplemente no pueden ofrecer lo que no han aprendido a construir. Y al comprender esto, algo dentro de él se liberó. Era como si el amor que no funcionó hubiera dejado espacio para algo más profundo, el respeto por uno mismo, la firme decisión de no aceptar menos de lo que uno merece. Del otro lado de esta historia, Melissa enfrentó otro tipo de viaje. No fue una reconstrucción en el sentido tradicional, ni tampoco una recuperación emocional lineal. Fue un proceso duro, marcado por recaídas, silencios y constantes enfrentamientos internos. Después de perder todo lo que le había dado estructura, empezó a vivir de forma más sencilla. Su labor como docente continuó, pero ahora con una carga de trabajo reducida, y ella lo aceptó. Ya no era la mujer expansiva que alguna vez fue, ni intentó serlo. Poco a poco se fue convirtiendo en alguien más introspectivo, más atento a los matices de la vida cotidiana. Solía pasar las noches releyendo cartas viejas, textos inacabados, diarios de otros tiempos. No con anhelo, sino como una forma de tratar de comprender dónde empezó a fallar ella misma, mucho antes de fallarle a Thomas. En los raros encuentros sociales en los que aún así acepté participar, noté en los ojos de los demás esa curiosidad contenida, el juicio disfrazado de empatía, la incomodidad de alguien que sabe, pero no sabe cómo comentar. Algunas amistades perduraron, otras desaparecieron en silencio. Y ella no culpó a nadie por eso. Con el tiempo había comprendido que las traiciones no solo destruyen los matrimonios. Erosionan la confianza, afectan las redes de afecto y tienen consecuencias que van más allá de lo visto. No era solo Thomas a quien había perdido. Era el lugar de referencia que ocupaba en las historias de las personas que lo rodeaban. Era el valor de su palabra. Era el sentido de pertenencia. Y esa conciencia dolía más que cualquier ruptura. Una noche, al regresar del mercado, vio a una mujer desconocida sentada en las escaleras del edificio donde vivía. Tenía los ojos llorosos, sostenía una bolsa contra su pecho y miraba al suelo como si estuviera en otra dimensión. Al pasar, la mujer levantó la cabeza y preguntó con voz débil, ¿eres Melissa? Esa pregunta lo atravesó como un rayo, despertando desconfianza inmediata. Él asintió con un gesto comedido, tratando de entender quién era esa figura. Luego la mujer se presentó como Clarice. Dijo que era la hermana de Alan. Y él lo sabía todo.
Dijo que se enteró de la historia porque su hermano, luego de terminar su relación con Melissa, terminó abriéndose con ella en una noche de borrachera. Lo contó todo, hasta el más mínimo detalle. Pero Clarice no estaba allí para juzgar ni para confrontar. Estuve allí porque necesitaba compartir algo. Dijo que Alan había estado repitiendo el mismo patrón con otras mujeres. Que utilizó la fragilidad emocional de otras personas como trampolín para satisfacer su propio ego. A quien no le importaba el daño que causaba. Y que, al contrario de lo que pensaba Melissa, no se trataba solo de una decepción pasajera. Clarice reveló que Alan, además de exponer a amigos detalles íntimos de su relación con Melissa, se había jactado de haber roto un matrimonio sólido con solo palabras. Y eso, más que cualquier otra cosa, hizo que Melissa sintiera vergüenza por no saberlo. Porque fue allí donde comprendió que se había convertido en cómplice de su propia destrucción. No porque se enamorara, sino porque ignoró todas las señales, todas las advertencias que su propio instinto intentó enviarle en el camino. Clarice también dijo que decidió buscarla no por venganza, sino porque quería que alguien finalmente enfrentara a su hermano por quien era. Y Melissa, en silencio, escuchaba todo con un dolor que ya no provenía de la pérdida, sino de la humillación que surge cuando descubres que incluso tu error fue desperdiciado en alguien indigno. A partir de esa noche, Melissa empezó a escribir. No como antes, cuando romantizaba la vida cotidiana y los posibles amores. Pero con una nueva voz. Una voz más honesta, más directa, más dispuesta a exponer las sombras de lo que vivió. Creó un blog anónimo donde empezó a publicar textos sobre relaciones tóxicas, sobre arrepentimientos, sobre las máscaras que todos usamos para evitar la verdad. Poco a poco empezó a recibir comentarios de mujeres y hombres que también habían vivido historias similares. Algunos la reconocieron, otros no. Pero el contenido cobró fuerza. Se convirtió en un espacio de reflexión y, en cierto modo, de resignificación. No hubo redención en lo que hizo. Solo existía el deseo de, tal vez, evitar que otras personas cometieran los mismos errores. Mientras tanto, Thomas y Laura avanzaban hacia una nueva etapa en la vida. Decidieron mudarse a una casa más pequeña, alejada del bullicio, rodeada de vegetación y con un estudio al fondo donde Laura podía trabajar tranquilamente. Mantuvo su trabajo, pero con menos obsesión. Empezó a valorar más las últimas horas de la tarde, los cafés largos, las conversaciones sin propósito aparente. Una tarde, mientras ordenaba papeles viejos, encontró una carta que nunca entregó. Fue una carta escrita en los primeros meses después de la separación. Duro, sincero, lleno de dolor. Leyó el contenido, recordó la intensidad de esos sentimientos, pero cuando terminó, no se sintió enojado. Simplemente devolvió la carta a su lugar, ahora con la certeza de que ya no hacía falta decirla. Porque ciertas respuestas solo ganan valor cuando ya no es necesario darlas. El tiempo siguió su curso. Laura y Thomas empezaron a planificar un viaje al extranjero. Los primeros juntos. Un viejo deseo suyo, que nunca tuvo tiempo de cumplir. Melissa, por su parte, publicó de forma anónima un libro con los textos del blog. Recibió discretos elogios, fue invitada a una pequeña feria literaria y empezó a asistir a círculos de lectura. Ya no buscaba el amor. No porque se hubiera rendido, sino porque finalmente comprendió que no se encuentra a sí mismo, sino que se construye. Y para empezar de nuevo, primero era necesario reconstruir la relación contigo mismo. Los dos siguieron caminos que nunca más se volvieron a cruzar. Pero, en cierto punto de la ciudad, durante una fría mañana de otoño, sus miradas se encontraron durante unos segundos. Thomas salía de una cafetería con Laura, mientras Melissa caminaba por la acera opuesta. No saludaron. No sonrieron. Pero se miraron el uno al otro. Y en esa mirada había algo que ninguno de los dos esperaba encontrar: respeto. Un respeto silencioso, maduro, resignado. El tipo de respeto que solo surge después de que se han dicho todas las palabras y se ha superado todo el dolor. Apretó ligeramente la mano de Laura, ella siguió su camino sin mirar atrás. Y en ese breve momento, sin necesidad de ningún gesto adicional, ambos comprendieron que su historia finalmente había llegado a su fin. No con una revancha. No con odio. Pero con la clara conciencia de que incluso los amores fallidos, bien digeridos,
pueden enseñar más que los que duran toda la vida. Todavía quedaba un último capítulo por escribir. Un acuerdo final entre lo que fue y lo que vendrá. Y él venía. A la mañana siguiente de aquel breve reencuentro de miradas que no se atrevían a convertirse en gestos, Melissa se sentó frente a la pantalla del ordenador con una taza de té de hibisco en las manos, observando el cursor parpadeante como esperando que las palabras surgieran solas del silencio que se apoderaba de la habitación. Había mucho que decir y, al mismo tiempo, nada que no hubiera sido ya sentido, revisado, comprendido en su dolorosa plenitud. Pero algo dentro de ella latía con una fuerza diferente ese día. Tal vez fue la mirada tranquila en los ojos de Thomas, o la forma en que parecía completo al lado de la mujer que ahora compartía con él una vida que ya no le pertenecía. Por primera vez en mucho tiempo, Melissa no sintió ira, ni celos, ni autocompasión. Sintió una necesidad casi visceral de liberarse, de una vez por todas, de todo lo que todavía la ataba a la vieja narrativa. Era como si, después de tantos años de intentar escribir sobre los arrepentimientos, finalmente hubiera encontrado una manera de escribir sobre la liberación. Escribiste durante horas. Las palabras fluyeron sin resistencia, como si finalmente hubiera aceptado que ya no necesitaba defenderse. Escribió sobre las mentiras que decía a los demás y a su propia conciencia, sobre la idealización de un amor que nunca se construyó del todo, sobre el dolor silencioso de vivir a la sombra de una elección hecha por miedo y no por deseo. Y, sobre todo, de la valentía de mirar todo esto con sinceridad. Al final del texto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Ni euforia, ni felicidad. Solo el alivio de finalmente haber dejado de huir. Esa misma tarde, Laura recibió la llamada de un productor cultural interesado en su obra arquitectónica, solicitándole asistir a un evento de diseño en una ciudad costera. Thomas la animó a aceptar, diciéndole que él se haría cargo de la casa y de evento durante los días que ella estuviera fuera. Se habían acostumbrado a la presencia del otro, pero también respetaban el espacio del otro. Y este equilibrio fue, quizás, lo que sostuvo tan sólidamente la relación. Cuando Laura se fue, Thomas sintió una ausencia sutil, pero llena de la tranquilidad de saber que ella regresaría. Decidió aprovechar esos días para organizar papeles viejos, donaciones que estaban pendientes, actualizar sus archivos y, en un momento más introspectivo, revisar una carpeta olvidada en el fondo del armario, donde guardaba documentos de su anterior matrimonio, registros, cartas que Melissa había enviado después de la separación y que él nunca había tenido el valor de leer. Sentado en el suelo de la sala, rodeado de recuerdos acumulados, Thomas abrió una de las cartas, más por curiosidad que por intención de provocar heridas. El texto era largo, escrito con cuidado, sin excesivo dramatismo, pero lleno de un arrepentimiento que sonaba verdadero. Ella no se disculpó de la manera tradicional. En cambio, expuso las capas de dolor, confusión, necesidad y orgullo que la habían llevado a perderse. Hablaba de Thomas con respeto, con cariño, con una admiración tardía que se manifestaba en pequeños detalles que recordaba, la forma en que ordenaba los libros por autor, las veces que esperaba a que ella se durmiera antes de apagar la luz, la forma en que sostenía el volante con la mano izquierda apoyada en la barbilla los domingos por la mañana. Esa carta no pedía nada. Él simplemente narró. Como si necesitara que él supiera que, a pesar de todo, su amor por él había existido. Quizás no de la manera correcta, quizás no con la intensidad correcta, pero había existido. Terminó de leer con el corazón acelerado. No por esperanza, no por anhelo. Pero por una extraña sensación de compleción. Como si esas palabras estuvieran escritas para que por fin pudiera cerrar un capítulo con dignidad no solo para él, sino también para ella. Ya no sentí dolor al recordarla. Sentí una leve forma de compasión. Con el sobre en sus manos, caminó hacia el balcón, respiró hondo, observó el cielo coloreado por el atardecer y tomó una decisión que ni siquiera él sabía que debía tomar. Entró, se sentó frente al ordenador y escribió un correo electrónico. Corto, directo, sin grandes aperturas. Solo una invitación, me gustaría hablar. Sin juzgar, sin revivir el pasado. Solo un café, si crees que tiene sentido. Melissa tomó una cantidad considerable de tiempo antes de responder. Reacio. Pensó que era un error. Luego imaginó que tal vez lo impulsaba alguna necesidad práctica, algo no resuelto.
Pero el tono era demasiado sereno para ser casual. Y había algo en ese mensaje que sonaba como un llamado a la honestidad, no a la reconciliación. Ha aceptado. Quedaron en encontrarse en un pequeño café de la esquina, lejos del centro, lejos de miradas conocidas. El lugar era sencillo pero acogedor, con poca iluminación, el aroma de la canela en el aire y música instrumental suavemente llenando el fondo. Cuando se vieron, hubo un breve silencio, pero sin tensión. Un reconocimiento tranquilo, como si fueran dos viajeros que, por casualidad, hicieran escala en el mismo puerto. Llegó más temprano, con el pelo recogido, ropa discreta y la mirada un poco más cansada. Tomás entró minutos después, con un libro bajo el brazo, y una leve sonrisa propia de quien ya no carga con penas. Se sentaron, pidieron café y por un momento simplemente se miraron, como si necesitaran confirmar que esa conversación realmente podía darse sin lastimarlos. Melissa agradeció la invitación y dijo que no se la esperaba, pero que, en cierto modo, la necesitaba. Tomás dijo que él tampoco planeaba hacerlo, pero que algo lo obligaba a comprender lo que aún no se había dicho. La conversación duró más de una hora. Ninguno de los dos intentó justificar el pasado. Habló del proceso de reconstrucción, de la nueva vida que llevaba, del aprendizaje que solo llegó después del silencio. Compartió su viaje solitario, los errores repetidos, los ecos de culpa que todavía estaba aprendiendo a silenciar. Hablaron de tiempo, de literatura, de decisiones y de perdón. En un momento, Melissa dijo, con los ojos fijos en la taza, que lo que más la devastó no fue el final, sino la certeza de que él había salido sano y salvo. Que ella esperaba que él se rompiera, cayera, se enojara, pero que él eligió el camino más difícil, el de la lucidez. Tomás respondió que el dolor no lo perdonó. Que había noches en las que apenas podía respirar. Pero aprendió que la venganza es un veneno que también destruye a quienes la sirven. Y que a veces la mejor justicia es simplemente seguir. Cuando se despidieron, no hubo promesas de seguir en contacto ni sugerencias de reencuentros. Solo un abrazo largo y sincero, que dijo más que cualquier discurso. Salió del café con paso firme, sin mirar atrás. Se quedó unos minutos más, mirando por la ventana, como observando con gratitud el final de un ciclo. Sabía, con absoluta certeza, que esa conversación era el último eslabón entre lo que eran y lo que son ahora. Y que, por fin, eran libres. Ese mismo día, al regresar a casa, Tomás encontró a Laura terminando de hacer su maleta. Ella entró riendo, contando una historia divertida sobre el suceso, y él la escuchó atentamente, tocándole el brazo con la suavidad de quien sabe que ha encontrado un nuevo comienzo. No le habló de la reunión. No por omisión, sino porque sentí que ya no era relevante. El pasado estaba ahora en su lugar. Y afuera, Melissa subió las escaleras de su edificio, con una ligera brisa en el rostro, y por primera vez en años, sintió que tal vez podría realmente empezar de nuevo. La historia aún no había terminado. Pero ahora, finalmente, se encaminaba hacia un final digno. Porque algunos dolores no se borran. Están resignificados. Y en el silencio de las clausuras sinceras hay más sanación que en cualquier disculpa. Y a partir de entonces, todo lo que venía adelante ya no cargaría con el peso de lo que quedaba atrás. Al final de ese verano marcado por cambios sutiles e irreversibles, la vida continuó, como siempre, pero esta vez con una serenidad que solo aquellos que lo han perdido todo pueden comprender. Tomás y Laura, después de casi 2 años juntos, decidieron oficializar su unión en una pequeña y discreta ceremonia, solo para amigos cercanos y familiares. No hubo lujos ni ostentación, pero cada detalle de la boda estuvo lleno de verdadero significado. Los votos que intercambiaron no hablaban de promesas exageradas, sino de compromisos reales, de aceptación, de continuidad, de una elección consciente para construir un futuro que respetara lo que ambos habían vivido hasta ese momento. Tomás vestía un traje sencillo y una sonrisa que revelaba una especie de paz que nunca había sido forzada. Laura, vestida de blanco claro y descalza en la arena, le tomó las manos como alguien que acoge con cuidado y responsabilidad una nueva oportunidad que le brinda la vida. Fue en ese escenario, al son de las olas, que finalmente sintió que el pasado, por doloroso que hubiera sido, había cumplido su papel, enseñar a valorar lo ligero, lo sincero y lo íntegro. Tras la ceremonia,
los dos emprendieron un viaje por pueblos costeros, explorando paisajes que parecían existir solo para aquellos que sabían esperar el momento adecuado para las cosas. Allí, lejos de todo lo que le recordaba viejos dolores, Thomas se escribió una carta. No para enviarlo, sino para conservarlo. En él dijo que se perdonó por no haberlo visto, por haber amado demasiado, por haber insistido. Y también perdonó a Melissa, no porque ella lo mereciera, sino porque él merecía dejar de cargar con el peso que ella dejó atrás. Al final de la carta escribió algo que nunca se había atrevido a decir en voz alta: esa traición, por cruel que fuera, lo empujó hacia el encuentro más importante de su vida, el encuentro con su propia dignidad. Mientras tanto, Melissa había publicado su segundo libro, ahora firmado con su propio nombre. Se trataba de una colección de cuentos y crónicas basadas en sus vivencias, pero transformadas por la ficción. El título del libro era sencillo: Ruidos del silencio. La obra ganó protagonismo en los clubes de lectura de mujeres y, sorprendentemente, fue nominada a un premio literario para autores emergentes. En una de las entrevistas que concedió habló de cómo fue necesario perderlo todo para finalmente escucharse a sí mismo. Dijo que el mayor error de su vida no fue enamorarse de otra persona, sino permitir que sus defectos hablaran más que su honestidad. No se presentó como víctima ni como héroe de superación. Se presentó como alguien en constante reconstrucción. Y fue precisamente esta postura cruda y verdadera la que cautivó a tantos lectores. Sus palabras comenzaron a servir de espejo para personas que también habían sido heridas y que, como ella, intentaban entender cómo seguir adelante sin negar sus propios errores. Una tarde, al salir de un evento de presentación de su libro, fue sorprendida por Clarice, la hermana de Alan. Había pasado más de un año desde que se vieron, pero la mirada de Clarice ahora era diferente. Dijo, con expresión tensa, que Alan había sido despedido tras una denuncia presentada por un ex empleado por acoso moral y que, desde entonces, se había mostrado solitario, amargado, inestable. Melissa escuchó todo en silencio, sin expresar sorpresa. Solo dije que quería que él, algún día, enfrentara su propia verdad con valentía. Ya no había odio en ella. Solo una comprensión madura de que cada uno cosecha lo que siembra y que algunas personas necesitan ser derribadas varias veces hasta comprender que nada sólido se puede construir sobre un ego herido. Esa misma semana recibió una propuesta para enseñar en una universidad pública, coordinando un proyecto centrado en la literatura autobiográfica como herramienta terapéutica. Ha aceptado. El cambio de ambiente fue como un soplo de renovación. Comenzó a realizar talleres con exreclusos, mujeres víctimas de violencia y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Allí comprobó de primera mano que las historias de dolor no son exclusivas de nadie y que, compartidas con responsabilidad, pueden salvar vidas. Descubrió que el don que siempre tuvo para las palabras finalmente podía usarse de manera transformadora. Un día, hacia el final del año académico, recibió un sobre sencillo dejado en la oficina de la universidad. No hubo remitente. Dentro había una foto antigua de ella y Thomas, tomada en un viaje, y una nota escrita a mano que reconoció de inmediato: fuiste parte de mi historia. Espero que hoy estés feliz con la tuya. Sonrió. No lloró. Guardó la nota en una caja de madera, junto con otros pequeños recordatorios de quién había sido. No fue una solicitud de devolución. Fue una despedida real y definitiva. Una manera de terminar suavemente con lo que ya había sido demasiado doloroso. En los meses siguientes, Melissa se involucró con alguien nuevo. No fue amor a primera vista, no fue abrumador, no fue épico. Fue lento. Se construyó en cafés después de talleres, en conversaciones sobre libros, en paseos sin pretensiones. Esta vez no intentó impresionar ni ocultar sus defectos. Contó su historia, sus errores, sus aprendizajes. Y fue escuchada con respeto. No sabía a dónde iba esto y no quería saberlo. Lo importante era que ahora, por fin, podía vivir el presente sin culparse por el pasado. Thomas y Laura adoptaron un niño. Una niña de 7 años, llena de energía y preguntas, que había pasado por 3 hogares temporales hasta encontrar en ellos un hogar permanente. El proceso fue largo y exigente, pero cuando la vieron por primera vez correr por el patio de su nueva casa, comprendieron que nada de lo que habían vivido antes se comparaba con eso. Por las noches, cuando acostaban a la pequeña,
Thomas a veces miraba su rostro tranquilo y se preguntaba, en silencio, cómo había sido posible todo después de todo. Y entonces recordó una frase que había escuchado de un viejo amigo: a veces la vida te destroza solo para ver si tienes el coraje de reconstruirte mejor. Alan, a su vez, siguió siendo arrastrado por sus propios errores. Intentó abrir un curso de escritura creativa en línea, pero las acusaciones anteriores pronto resurgieron. Se convirtió en persona non grata en muchos espacios que antes lo aplaudían. Comenzó a escribir artículos bajo seudónimos, buscando mantener algún tipo de reconocimiento. Pero lo cierto es que, internamente, nada había cambiado. Y el que no cambia, repite. Y quien lo repite cansa al mundo. Sus contactos se distanciaron, las invitaciones cesaron y el resplandor que alguna vez lo rodeaba se convirtió en sombra. Y así, cada personaje de esta historia siguió su propio camino. Algunos con más cicatrices, otros con más curación. Pero todos, sin excepción, se vieron obligados a enfrentarse a lo que más evitaban, a sí mismos. Porque el verdadero final de una historia no está solo en la separación o en volver a empezar, sino en cómo cada persona elige afrontar las consecuencias de lo que provocó o permitió que sucediera. Thomas, con su decisión de no tomar represalias. Melissa, con su valentía al admitir públicamente sus errores. Laura, con su entrega ligera y firme. E incluso Clarice, que se atrevió a exponer la verdad aunque sabía que podía ser malinterpretada. Esta no era una historia de cuento de hadas. Era una historia real, con personajes defectuosos, como el resto de nosotros. Una historia que comenzó con un beso escondido y terminó con un hogar reconstruido en base a la verdad. Porque la traición, aunque rompe vínculos, también revela la verdad. Y cuando eliges afrontar el dolor con honestidad, puedes encontrar, después del caos, un lugar de paz. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te tocó de alguna manera? ¿Alguna vez has vivido o presenciado algo similar? Deja tu opinión aquí en los comentarios, tengo muchas ganas de saber qué piensas sobre todo esto. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue las próximas historias, porque se avecina mucha narrativa intensa. Y siempre vale la pena recordarlo, este canal no admite ningún tipo de traición. Estamos aquí para mostrar las consecuencias, las lecciones aprendidas y el profundo impacto que una elección puede tener en la vida de todos los involucrados. Hasta la próxima historia. Y cuida bien lo que es verdad.